Señor les continúe bendiciendo en esta hora a todos los hermanos. Saludamos también a todos nuestros amigos, aquellos que de una o de otra manera se unen cada vez que tenemos la oportunidad de estudiar la bendita palabra del Señor. Quiero en esta tarde darle gracias a Dios en primer lugar, porque es un privilegio de verdad poder compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Recuerden que hoy nuevamente retomamos este estudio del libro de Apocalipsis. Ya hemos avanzado hasta el capítulo 6. La semana que pasó, pues tuvimos un breve receso, pero ya hoy queremos nuevamente retomar este propósito de continuar estudiando este maravilloso libro que nos aporta tanto conocimiento y claridad respecto a los eventos futuros. Así que de una vez le quiero saludar, quiero desearle que sea este un tiempo de bendición para su vida, de enriquecimiento en su estudio personal y en su crecimiento espiritual también. Así que yo quiero que en esta tarde tomemos la palabra del Señor. Les había hablado, mis amados hermanos, que íbamos a hacer un breve paréntesis, un breve receso, y que tan pronto continuáramos en el estudio del libro de Apocalipsis, pues nos íbamos a dedicar a estudiar algo del libro de Daniel, de la profecía del libro del profeta Daniel. Así que en esta tarde vamos a hacerlo. Le invito que desde ya disponga su corazón, disponga su vida, tome papel, lápiz, tome nota, tome las Sagradas Escrituras y especialmente que disponga su corazón, porque lo que vamos a estudiar es algo de verdad bastante importante que le va a aportar, que nos va a aportar más conocimiento, nos va a permitir entender más el panorama bíblico respecto al libro de Apocalipsis y hasta aquí lo que hemos logrado estudiar y entender de este precioso libro de Apocalipsis. Así que yo quiero invitarle, estimado hermano, que abramos la palabra del Señor allá en el libro de Daniel, en el capítulo 2. Y estaremos leyendo para iniciar desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Quiero recordarles que la enseñanza la vamos a subir y va a quedar no solamente en el Facebook, sino también en nuestro canal en YouTube, Enfoque Bíblico en YouTube, así lo puede encontrar también. Y ahí vamos a poder tener la oportunidad de en algún momento con más paciencia, tranquilidad, podemos repasar algunos detalles importantes. También en esta hora vamos a implementarlas para que se nos haga más fácil el estudio, las diapositivas. Así que a medida que vaya a ir explicando, les van a aparecer las diapositivas allí y usted va a poder también tomar nota y apreciar un poco más la manera como vamos siguiendo el estudio y cada tema que estemos abordando. Así que nuevamente les reitero mis saludos. Quiero darles una cordial bienvenida todos a ustedes, amados hermanos, que ya se unen a este propósito, que es de continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Repito, hoy estaremos iniciando en el libro de Daniel, porque quiero que veamos algunos detalles también muy importantes para que tan pronto terminemos el estudio de las cosas que veremos en el libro de Daniel, pues retomaremos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Para los amigos y hermanos, ya hasta la semana pasada hemos avanzado hasta el capítulo 6, hemos
abarcado los primeros versículos de este capítulo 6 de Apocalipsis, así que todavía nos resta, como dice la palabra, camino para recorrer. Pero estoy seguro que con la ayuda de Dios lograremos estudiar todo este libro de Apocalipsis. Esa es la meta, ese es el propósito, si Dios nos permite. También hemos tenido hoy gratas noticias. Parecer ya está en marcha el protocolo de bioseguridad para que nos reintegremos en la participación activa en los templos. Entonces yo creo que hay entusiasmo, hay ánimo en esta hora y qué bueno, hermanos, de verdad. No vamos a dejar de estudiar la palabra, seguiremos utilizando precisamente este medio para seguir estudiando la palabra del Señor. Recuerde que este estudio lleva por nombre Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Así vamos a leer el libro de Daniel capítulo 2, leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 5 y dice de la siguiente manera: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Vamos a orar en esta preciosa tarde, una tarde fresca con un clima propicio, hermano, para estudiar la palabra del Señor. Creo que desde ya hay disposición también en su vida. Así que pidamos a Dios que Él nos bendiga a lo largo de esta travesía de estudio que vamos a tener en esta tarde. Buen Dios y Padre eterno que estás en gloria, en esta tarde nos acercamos delante de tu presencia en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias por permitirnos retomar el estudio de Apocalipsis, Señor. Te damos gracias porque a lo largo de lo que ya hemos visto, hemos ido aprendiendo, Señor. Nuestro corazón, Señor, ha recibido luz y entendimiento a través de tu palabra. Nuevamente yo presento mi vida y la pongo en tus manos, asimismo de mis hermanos, de todos aquellos fieles oyentes, seguidores que no solamente nos ven en vivo, sino que en otra ocasión tal vez nos van a escuchar, nos van a ver. Te ruego que usted nos bendiga, que permita que este tiempo sea ameno, agradable y especialmente que tu palabra, Señor, nos sea clara, que esta palabra traiga bendición a nuestra vida y edificación y crecimiento también a nuestra vida espiritual. Señor, todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Así que iniciamos entonces. Ya hemos tomado la lectura de la palabra. Este paréntesis que vamos a utilizar al referirnos al libro del profeta Daniel es importante, es necesario hacerlo para continuar haciendo claridad referente al estudio del libro de Apocalipsis y además para establecer una mejor interpretación del libro de Apocalipsis, hermano. Así que vamos a hacer un resumen de la profecía contenida en este libro de Daniel. Tal vez algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver este capítulo 2?
mucho, porque vamos a darnos cuenta que el capítulo 2 es un paralelo con el capítulo 7 de este mismo libro y a la vez tiene mucha participación, tiene un contenido muy importante también en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Entonces, estaremos mirando todos estos detalles. Yo le ruego que sea muy paciente en esta hora y vamos a ir, hermano, desenvolviendo este tema tan importante que seguramente nos va a ir dando más luz en este estudio y en la parte hasta donde ya hemos ido avanzando, mis amados hermanos. Así que, como les decía, vamos a ir mirando las diapositivas también y de esa manera vamos a tener un poco más de claridad en todo esto. Entonces, vamos a estudiar la profecía del libro de Daniel. Ya abordamos en la lectura el capítulo 2. Tan pronto veamos lo que nos enseña el capítulo 2, iremos al capítulo 7 y entonces luego retomaremos el libro de Apocalipsis capítulo 6. Ahí ustedes pueden ver en pantalla, amados hermanos, que aparece el título y recuerden que esta entonces sería la parte número 9 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Ahora, preguntémonos por un momento, ¿qué tiene entonces que ver el libro de Daniel? ¿Por qué es tan importante el libro de Daniel? Primero, porque nos dará una visión general más clara de lo que es la profecía del libro de Apocalipsis. Vamos a tener algunos detalles que van a respaldar lo que hasta el momento hemos visto en el libro de Apocalipsis. Y segundo, porque el libro de Daniel es un complemento del libro de Apocalipsis, hermano. El sueño que nos relata este capítulo 2, tal vez muchos nos preguntamos, ¿qué tiene que ver ese sueño? ¿Qué tiene que ver esta visión que tuvo el rey Nabucodonosor? Nabucodonosor fue rey de aquel imperio fuerte, poderoso que existió, que se llamó el imperio babilonio o el imperio de Babilonia. Este fue el hombre, hermanos, que llevó cautivos a muchos hombres de la nación judía. Fue un hombre que logró muchas conquistas, por eso este imperio se hizo tan fuerte. Pero nos vamos a ir dando cuenta que este sueño, que esta visión que tiene Nabucodonosor en este capítulo 2, afectaría no solamente su vida y su reino en estos días, sino también el resto del curso de la historia de la humanidad. Por eso le ruego que esté muy atento. Vamos a estar leyendo la palabra, vamos a estar mirando referencias bíblicas como siempre lo hacemos, porque la intención, hermano, es que a medida que vamos desarrollando el tema, pues nos amparamos, tomamos la palabra como un argumento para darnos cuenta que lo que estamos hablando es conforme a como el Señor lo ha dejado escrito en su santa palabra. Entonces, ese sueño de la gran imagen que tiene el rey Nabucodonosor, interpretado por Daniel, aparte la visión de aquellas bestias en el capítulo 7, también lo que conocemos como las 70 semanas del libro de Daniel, que se encuentra en el capítulo 9, el futuro de Israel, la narración histórica contenida en este libro y la visión apocalíptica en general, porque este libro tiene una cantidad de contenido apocalíptico, de revelación para los postreros días. Todo eso hace del libro de Daniel un complemento imprescindible para el estudio del libro de Apocalipsis. Por eso es tan importante. No lo hicimos al inicio para no confundirnos, sino que pues dejé este momento. Precisamente estuve pensando en qué momento íbamos a hacer el paréntesis para introducir el estudio de la profecía de Daniel y bueno, finalmente creo que lo vamos a hacer en el momento oportuno
y más claro, hermano. Entonces, a través de este capítulo 2, Dios revela de manera maravillosa su plan con los gentiles, su soberanía sobre los gobiernos mundiales y finalmente el establecimiento de un reino mesiánico donde Cristo es la figura más prominente y más importante. De todo esto trata el libro de Daniel. Debemos entender, además, amados hermanos, que muchas de las situaciones que vamos a estudiar en este libro de Daniel tienen que ver con el trato de Dios con su nación, con el pueblo de Israel. Esto es algo que no podemos dejar de mencionar cuando de estudiar profecía apocalíptica se trata, cuando estudiamos los profetas y especialmente el libro de Daniel, porque cuando lleguemos al punto de estudiar las 70 semanas en el capítulo 9 del libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta que todo esto está determinado sobre el pueblo de Israel, que la iglesia no tiene que ver nada con estas 70 semanas. De hecho, hermano, hasta que el Señor entregó su vida se había cumplido exactamente la semana 69. A partir de allí se hace o se detiene el reloj profético de Dios, entra el establecimiento de la iglesia, que es algo que a Daniel no se le reveló y tampoco a los profetas del Antiguo Testamento no se les revela pues el surgimiento de la iglesia, el establecimiento de la iglesia a través de nuestro Señor Jesucristo, y estamos viviendo esa época, ese periodo de gracia, ese tiempo de la gracia. Es decir, que faltaría entonces una semana en el reloj profético de Dios para ajustar la profecía bíblica que dice que serán 70 semanas de años. Eso lo estaremos viendo más adelante. Eso contiene una cantidad de detalles impresionantes que algunos ya los conocen y que otros van recién a conocer, otros van a ser enriquecidos más en cuanto al conocimiento de todo esto, hermano, y lo hacemos también porque lastimosamente en nuestros días hay toda clase de información deshonesta, malintencionada, que lo que hace no es aportar bendición al pueblo, sino confusión. Entonces, creo que la manera más sencilla y más honesta es refiriéndonos a lo que la palabra de Dios dice. Muchos hoy pueden hablar muchas cosas, pueden decir y enseñar muchas cosas, pero si no se hace conforme a la palabra de Dios, hermano, la verdad es que no tiene ningún sentido ni valor. Entonces, todo eso lo estaremos viendo, lo estaremos mirando. Entonces, repito, el libro de Daniel contiene en gran parte ese trato de nuestro Dios con su nación escogida, con su pueblo amado, con la nación de Israel, pero también, amados hermanos, con los gentiles, con aquellos que no conocen al Señor. También habrá ese trato de parte de Dios en los postreros días. Nosotros, la iglesia del Señor, como ya hemos estado mirando en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, ya en ese momento estaremos allá en el reino de nuestro Dios, disfrutando de su presencia y de muchas cosas más que se van a dar, como las bodas del Cordero, como las recompensas, todas estas cosas, hermano, que la palabra en detalle nos habla y que estaremos desarrollando precisamente en el estudio del libro de Apocalipsis, hermano. Entonces, vamos a ir mirando paso a paso el análisis de este capítulo 2 del libro de Daniel. Lo primero que encontramos es la imagen, una imagen que en el sueño Nabucodonosor logra ver, pero que, como nos dice, este sueño perturbó a este gran rey. Dice allí que Dios le dio al rey Nabucodonosor unos sueños que perfectamente encajan en una visión, la cual le perturbó hasta el punto de quitarle el sueño a este hombre. Si vamos leyendo en el capítulo 2, fue lo que leímos al inicio, ¿sí? Este hombre, hermano, cayó en un estado de ansiedad profundo
porque lo primero que hace, dice el versículo 2, es hacer llamar a los magos, a los astrólogos, a los encantadores, a los caldeos, que los caldeos eran algo así como personas que estaban a cargo en una parte administrativa del gobierno, pero también tenían que ver con parte del sacerdocio dedicado a adorar deidades paganas. Este imperio era bastante eh, eh, dado a esas experiencias de adoración de tantas deidades paganas que existían ya en este tiempo. ¿Cuál era el propósito de Nabucodonosor? Pues hermano, que se le explicase el sueño, pero lastimosamente dice que había olvidado, que no recordaba lo que había soñado, a tal punto que dice el versículo 5 del capítulo 2, que hubo una amenaza, ¿sí?, contra aquellos hombres, contra quienes estaban allí para de alguna manera aparentemente interpretar el sueño. Les dice en ese versículo 5, ahí les estoy mostrando desde el versículo 1 hasta el versículo 3, ¿sí? Pero si usted mira en su Biblia en el versículo 5, dice que el rey le dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, o sea, no recuerdo ni el sueño, no recuerdo la visión, y si no me mostráis el sueño y su interpretación, los iba a destruir. Aún sus casas, dice, serían convertidas en muladares. Y yo quiero que leamos desde el versículo 6 hasta el versículo 13 para que vamos entrando en materia y avanzando en este tema y nos vayamos familiarizando, amados hermanos. Dice, y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Esto nos traslada, recuerdan aquel momento donde Faraón, rey de Egipto, tiene un sueño y también tiene ese mismo momento de turbación donde pierde la paz, la tranquilidad, ¿verdad? Y tiene que llamar a sus sirvientes para que le interpreten, para que le den la interpretación de este sueño. Nadie lo pudo hacer hasta que aparece José, hijo de Jacob, y finalmente este hombre es quien interpreta el sueño de Faraón y libra a la nación egipcia, pero también libra a la descendencia de Jacob, hermano. Tremendo esto, cómo Dios ha tratado con hombres impíos, como fue Faraón en su momento, y como era Nabucodonosor en este momento. Dios trató con ellos a fin de mostrarles lo que vendría a futuro, amados hermanos. Pero vemos cómo todo encaja en la profecía bíblica, cómo todo encaja en la historia, que Dios siempre ha tenido sus hombres para cada época, para cada momento de la historia. O sea, Dios no ha dejado las cosas al azar o a la suerte, como muchos llaman, no. Todo encaja perfectamente dentro del propósito divino establecido por Dios desde el principio hasta la consumación final de los tiempos y de los eventos. Entonces, el versículo 7 dice que ellos le responden al rey, pero nosotros no sabemos. Usted es el que nos tiene que decir para poder interpretar. Y en el versículo 8 dice que el rey le responde, ustedes lo que quieren es dilatar el asunto, lo que quieren es ponerme en espera, porque saben que he olvidado este asunto. Y si no me mostráis el sueño, dice el versículo 9, habrá una sentencia para vosotros. Nuevamente el versículo 10, uno encuentra la incapacidad del hombre, hermano, porque estos asuntos de tipo espiritual y más los concernientes a los tiempos que estamos viviendo, no se interpretan basados en nuestro conocimiento o razonamiento humano. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchos hoy en día quieren interpretar sueños, visiones, aún la misma palabra, basados en sus interpretaciones privadas, basados en sus argumentos humanos, que reitero, hermano,
se salen completamente de lo que es el contenido bíblico, de lo que es en sí la palabra de Dios. Por eso nos damos cuenta que ni astrólogos, ni magos, ni encantadores, ni los mismos sacerdotes que servían al rey Nabucodonosor tenían la capacidad de interpretar esta visión. Y lo más difícil era que él ni siquiera recordaba, es decir, que quien fuera a interpretar este sueño no solamente debía recordar y dejar en claro para que el rey recordara cuál fue ese sueño, sino también darle la interpretación correcta, hermano. Era una tarea, si lo vemos desde el punto de vista humana, imposible, amados hermanos. Entonces, finalmente el versículo 12 dice que el rey con ira, con enojo, dio un edicto de que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y el versículo 13 dice que todos fueron llevados a muerte, pero alguien dice, buscó a Daniel y a sus compañeros también para matarlos. Ahora, la mayoría sabemos quién era Daniel, ¿verdad? El segundo punto entonces que vamos a ver es quién era Daniel y sus compañeros, a quienes se refería el capítulo 2 cuando habla de este hombre Daniel y sus compañeros que también de alguna manera iban a ser alcanzados en esta sentencia del rey. Esos amigos eran Ananías, Misael y Azarías, que eran unos jóvenes príncipes en el gobierno judío cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero hay algo importante en estos jóvenes, hermano, y es que Dios les dio conocimiento e inteligencia en todo asunto. Pero a Daniel en particular se le permitió entender visiones y sueños. ¿No le parece algo muy maravilloso saber de antemano que Dios sabía que Nabucodonosor iba a tener esta visión, que no iba a haber en su reino quien interpretase esta visión, pero Dios había traído, había permitido que de los que venían cautivos, entre los príncipes, entre los jóvenes, se hallara un hombre llamado Daniel, que es el autor de este libro que conocemos como el profeta Daniel, valga la redundancia, y que si usted me acompaña el capítulo 1, retrocedemos un poco en el capítulo 1, vamos a leer allí, este sí se los dejé, capítulo 1, versículo 17 hasta el versículo 20. ¿Sí? Mire cómo dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días del fin, de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y escucha esta parte. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, hermano. Yo creo que por un asunto como estos hay que glorificar a Dios. Porque mire, hermano, que estos jóvenes, desde que llegaron allá a Babilonia, dice el capítulo 1, versículo 8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Es decir, que el hecho de haber llegado allí no cambió la mentalidad ni el corazón de Daniel. Daniel se mantuvo claro de que era un hombre temeroso de Dios. Y por esta causa Dios lo honró y honró a sus compañeros, a tal punto que dice que en todo lo que consultaba el rey de estos hombres, hasta 10 veces era mejor lo que estas personas como trataban los asuntos, mejor
que los que estaban en el reino de Nabucodonosor, hermano. Eran jóvenes sin mucha experiencia, eran jóvenes que habían venido cautivos, repito, en ese momento cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén y los trajo, y la orden era enseñarles en todas las letras, en todos los asuntos del reino, ¿verdad? Y que pasados 3 años regresaran, los trajeran delante del rey para mirar cómo habían evolucionado. Y estos hombres, hermanos, Dios los honró, porque la Biblia enseña que Dios honra a los que le honran. Ahí estaban estos 3 jóvenes, hermano, que Dios utilizó para llevar a cabo grandes propósitos en tierra de Babilonia, hermano. Ahora, fue Daniel mismo quien pidió al rey tiempo para conocer los sueños o la visión que había tenido Nabucodonosor y poderlos interpretar. Mire, si me acompañan nuevamente al capítulo 2, recuerde que estamos viendo el capítulo 2, amado hermano. Ahora vamos a leer desde el versículo 14 y siguientes. Dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Recuerde, vamos a ir haciendo un resumen para que usted no pierda el hilo de la enseñanza, la trayectoria de la enseñanza. Recuerde que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño, o igual que una visión, y dice que este sueño lo perturbó a tal punto que le impedía dormir, conciliar con tranquilidad el sueño los demás días. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Llamó a sus servidores, a los astrólogos, a los magos, a todas aquellas personas que tenían la habilidad para interpretar, y cuando los trae, ellos no pueden interpretar, porque aparte de que no conocen el sueño, pues Nabucodonosor lo había olvidado. Como estos hombres no pudieron interpretar, el rey dictó sentencia de muerte contra ellos. Allí también habían caído bajo este dicto Daniel y sus 3 compañeros. Entonces, cuando Daniel se dio cuenta de lo que estaba pasando, dice en el versículo 14 que habló prudentemente al capitán de la guardia del rey. Y le dice en el versículo 15, el capitán, cuál era la causa de ese dicto de parte del rey. Y se lo hizo saber a Daniel. Y el versículo 16 dice que Daniel entró a donde estaba el rey Nabucodonosor y le pidió tiempo y que él le mostraría la interpretación. Vayamos atando todos estos cabos, hermano. Mire la convicción de Daniel, después de tener sobre su cabeza, sobre la cabeza de sus 3 compañeros y sobre todos otros aquellos hombres de Babilonia, ese dicto de muerte. Hermano, mire la confianza de este hombre de Dios, atreverse a entrar delante del rey y decirle, bueno, yo le voy a decir cuál fue el sueño y le voy a dar la interpretación. Y mire lo que hace en el versículo 17. Note que Daniel en el versículo 16 le pidió tiempo al rey, porque las cosas y los asuntos de Dios no son a la ligera, llevan tiempo. Y para uno conocer muchas veces el propósito y la voluntad de Dios, se requiere de tiempo y oración, amados hermanos. Por eso en el versículo 17 dice que Daniel se fue a su casa, y a quienes llamó, a sus 3 compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Y los invita en el versículo 18, dice, para que pidiesen misericordias al Dios de los cielos o del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿A qué los convocó Daniel? A orar, a clamar al Dios del cielo. Ellos estaban seguros que en Dios estaba la respuesta para el rey Nabucodonosor. Entonces, mire que hay una intriga. Yo sé que usted está diciendo, pero
pero hable rápido del sueño, hermano, porque es que necesitamos saber qué fue ese sueño. Pues vamos a ver que ese sueño tuvo que ver con eventos en ese tiempo, en ese momento presente, y hasta nuestros días ese sueño trasciende, hermano, porque estamos a la espera de que se levante un último reino. ¿Sí? Y entonces, hermano, el versículo 19 dice que el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual Daniel dice, bendijo al Dios del cielo. Y el versículo 20 hasta el versículo 23 hay una oración muy preciosa de parte de Daniel, hermano. Mire cómo agradece Daniel a Dios. Versículo 20. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Preste atención a esto, hermano. Mire cómo dice, Él quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Hermano, Daniel fue un hombre muy entendido, porque cuando él escuchó el edicto, él no tuvo temor ni se desesperó. Y la respuesta de este hombre fue como de un reto. Y eso trae a mi memoria aquel momento cuando Goliat se presentó delante del pueblo de Israel y lo desafió. Y dice que Saúl y los demás del ejército de Israel estaban temblando, muertos de miedo. Nadie se atrevía a responderle a Goliat. Pero de repente dice que aparece un hombre llamado David y este hombre finalmente pudo vencer al gigante. Es una escena muy similar, porque Daniel no se apesadumbró ni se llenó de angustias. No, Daniel respondió ante el reto. ¿Y cómo respondió Daniel ante ese reto? Orando al Dios del cielo. Daniel sabía que si clamaba a Dios, en Dios estaba la respuesta que él podría llevarle a este hombre Nabucodonosor para que tuviera reposo, para que pudiera entender el significado de este sueño. Pero además, Daniel en esta oración hace entender que Dios tiene el control de todo dominio. La Biblia dice que Dios está por encima de todo reino, gobierno, dominio, toda potestad, sobre todo reina y gobierna Dios. Por eso dice Daniel, Él quita y pone reyes. Él es el que da la sabiduría, Él es el que da el entendimiento. Es decir, que aunque el hombre esté puesto en eminencia, aunque el hombre se considere superior a otros hombres, es Dios que en su misericordia le ha establecido y le ha permitido desarrollar su grandeza y muchas cosas que hoy puede poseer. Por eso es tan triste la altivez, el orgullo, la arrogancia de muchos hombres que hoy se encuentran en el poder, porque ellos piensan que todo esto se los ha traído sus habilidades, su manera de gobernar, su manera de hablar, de conducir a su pueblo, hermano. No, todo esto proviene de la mano poderosa de Dios, pero el hombre no lo entiende, hermano. Así que en el versículo 23, Daniel termina esta oración diciendo, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Mire que en cierta manera, tanto el apóstol Juan, que es el autor de la revelación del libro de Apocalipsis, como Daniel, conservan esa misma característica. Y es que son hombres sencillos, son hombres humildes, porque ellos no se atribuyen en todo esto la gloria para sí mismos. Ellos ni siquiera declaran que lo que han recibido es porque son muy espirituales, todo lo contrario. A Juan en su momento lo vemos glorificando a Dios, llamándose siervo, ni siquiera llamándose apóstol el mismo, sino Juan, siervo de Jesucristo. Y aquí vemos a Daniel en esa misma tarea, que como que no
se sale de esa balanza, de ese balance espiritual y dice, has sido tú, Señor, que me has dado la sabiduría y la fuerza y me has revelado este asunto. Y luego lo vamos a ver cuando entra delante del rey, que Daniel hace el mismo ejercicio, no viene a decirle a Nabucodonosor, bueno, yo te voy a decir, no, él dice, el Dios del cielo me reveló y me dio a entender la visión que tuviste, oh rey. Por eso, el tercer punto que vamos a mirar es Daniel y los sueños de Nabucodonosor. ¿Sí? Luego de que Daniel recibe de parte de Dios la revelación del sueño de Nabucodonosor, ahora procede a declarárselo. Y este sí lo dejé en diapositivas para que lo leamos, hermano. Mire, si quiere sigue conmigo la secuencia de la lectura. Mire cómo sigue diciendo el versículo 24 hasta el versículo 35. Mire cómo dice, hermano, después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y les dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así, he llevado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Versículo 26 dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Versículo 27 dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivino lo pueden revelar. Y mire lo que dice este versículo 28, hermano. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Grabes esta frase, que tiene que ver mucho con lo que vamos a estudiar y con lo que estamos estudiando. Se la quiero repetir. Dice, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y Daniel le dice, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Ahora va a comenzar a decirle en qué consistía el sueño. Preste atención. Versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y dice el versículo 3, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Tremendo, hermano. Mire, ahí le voy a colocar la imagen. Más o menos era así. Más o menos consistía en esto. Recuerde,
la cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas eran de hierro, y los pies de hierro y de barro. ¿Sí? Todo esto es representativo de 4 imperios que habrían de levantarse históricamente, hermano. Esos 4 imperios, de esos 4 imperios ya 3 han pasado, 3 ya han hecho parte de la historia de la humanidad. De hecho, el principal fue el imperio de Babilonia, en cabeza de Nabucodonosor. Entonces ahora vamos a ver eh, la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor. Ahora Daniel procede a interpretar este sueño, porque es que eso es algo que nosotros debemos conocer y entender de Dios. Hermano, Dios no habla al hombre para confundirlo. Dios no es un Dios de confusiones. Aunque en Dios hayan misterios, cada vez que Dios se comunica con el hombre, desea hacerlo de manera que el hombre le entienda. Pregúntese para qué usted comunicarse con alguien en misterio si no le va a entender. Es ilógico, y es ilógico que el Creador en su amor quiere comunicarse con nosotros las criaturas y no se haga entender. Entonces Dios en su sabiduría quiso transmitirle a Nabucodonosor lo que habría de pasar en sus días y en los días venideros hasta los postreros días. Y necesitaba de alguien. Y precisamente ese alguien Dios lo había llevado a aquella tierra, lo había preparado, lo había capacitado, y a través de él este hombre tendría la interpretación y la revelación de este sueño. Vamos a seguir leyendo, hermano. No se me canse, por favor, que en eso consiste estudiar la palabra. Este es un ejercicio que poco hacemos, que a veces de pronto se nos incomoda a muchos, pero yo quiero compartirlo con usted para que aprendamos a amar esto, hermano, aprendamos a darle lugar a esto en nuestras vidas. Entonces, el versículo 36 dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y le dice en el versículo 37, tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Hermano, cosa tremenda esto. Cómo Daniel comienza a darle la interpretación de esa visión, de ese sueño, que ni siquiera Nabucodonosor recordaba, se la está dando Daniel, porque esto provenía de Dios. Y le está diciendo en primera instancia, esa cabeza de oro representa tu reino, representa tu señorío, que Dios te ha dado, porque el reino de Babilonia fue un reino muy fuerte, hermano. Pero le dice en el versículo 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Es decir, que el reino de Babilonia sería conquistado por otro reino, pero Daniel lo llama inferior. Y luego ese reino que logró conquistar a Babilonia sería conquistado por un tercer reino. ¿Sí? Y dice que ese reino dominaría sobre toda la tierra. Ahora el versículo 40 dice, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Hermano, es decir, que este cuarto reino sería un reino muy fuerte, ¿sí? Un reino realmente fuerte. El oro, el oro es apreciado por su valor y obviamente también es fuerte, pero sabemos que el hierro se utiliza precisamente para esto, para hacer trabajos fuertes, para hacer trabajos de romper, de destruir.
Y este cuarto reino consistiría en esto. Ahora, el versículo 41 entonces comienza a describir parte de ese cuarto reino que se va a... Luego lo vamos a ir mirando, hermano. No se pierda la otra parte el miércoles que viene. Si quiere darse cuenta de lo que va a ir pasando, el próximo miércoles lo voy a esperar para que estudiemos juntos. Dice el versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, ¿sí? Que saldrá de este cuarto reino del capítulo 40. Luego lo vamos a entender. Mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Versículo 42 ahora dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Mire la descripción que le está dando Daniel. Versículo 43. Así como viste hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas. Está hablando del anticristo, hermano. Este último reino que estamos esperando es el reinado del anticristo. Y dice, será fuerte en parte y débil en parte. ¿Por qué? Porque será un reino fuerte, ¿sí? Pero será débil porque está compuesto por hombres. No se nos olvide que el anticristo es un hombre también, que se va a levantar, que va a hacer muchas alianzas humanas. Dice, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Algunos cuando hablan del anticristo hablan que va a dominar, que va a gobernar muchas cosas, que todo el mundo le va a hacer caso, pero la profecía bíblica muestra que no será así, que luego se levantarán otros reinos en guerra contra él. Esto es algo que hay que tener en cuenta, amados hermanos, para que sepamos a veces cómo hablar de la palabra del Señor. Ya vamos terminando, hermanos, nos faltan 8 minutos. Por favor, téngame paciencia en esto que resta, porque es importante para que lo entendamos, por favor. Dice el versículo 44 y el versículo 45 dice, y en los días de estos reyes, escúcheme bien, o sea, en el reinado del anticristo y de las demás naciones, dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Cuál reinado es ese? El reinado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que al final de todos estos eventos, Él vendrá a reinar sobre la tierra, amados hermanos. Ahí es donde inicia el reinado de los 1000 años con Cristo, que eso lo vamos a ver luego en Apocalipsis. Versículo 45 para que vamos finalizando esta parte. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Tremendo, hermano. Tremendo. Que el significado de estos sueños es para los postreros días. Eso lo vimos ya en el capítulo 2, versículo 28. Recuerda que le dije que se grabara esto. Sí. Ese sueño que tuvo Nabucodonosor sería en parte cumplimiento para los postreros días. Cada metal, el oro, el bronce, el hierro con el barro, representan un reino diferente en cada época. Les decía que ya la mayoría se han cumplido y estamos a la espera del último de estos reinos. Los voy a ir mencionando, hermano, para que no quedemos así como a la deriva, sino que podamos tenerlos en cuenta. El primero, entonces, es el imperio de Babilonia, a cargo del rey Nabucodonosor. Quiero que
quiero devolverme un poco para finalizar explicando un poco, no todo. Ahí está la estatua, hermano. Ahí está la visión del sueño de Nabucodonosor. Más o menos algo así fue lo que vio el rey Nabucodonosor. ¿Sí? Entonces vemos, por ejemplo, que la cabeza de esta imagen dice era de oro, que representa el reino de Babilonia, que fue, repito, un reinado muy fuerte que duró más o menos entre el año 609 y 539 antes de Cristo. Sí, se extendió por gran parte de Europa, Asia Menor. Luego vino el segundo reino que conquistó Babilonia, que fue el reinado de los medos persas, que es de donde proviene Ciro el Grande. Lo encontramos en la profecía de Isaías y en Segunda de Crónicas, que es el que emite la orden para que el pueblo, después de que se cumplieran 70 años de estar cautivos en Babilonia, regresaran a Jerusalén para reconstruir las murallas y el templo. Recordamos que esto se dio por mano de Esdras el sacerdote y en segunda instancia por Nehemías, que son los que se encargan de este trabajo. Pero luego viene un tercer reino, que es Grecia, que es el imperio griego, un imperio vasto, fuerte, que también duró mucho tiempo bajo, en los primeros años, bajo el dominio de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, y allí, hermano, se introdujo fuertemente la cultura griega, los dioses, el idioma. ¿Y por qué entonces en el Nuevo Testamento encontramos que las cartas de Pablo, los evangelios están escritos en ese idioma griego? Precisamente porque el imperio griego había logrado abarcar todas estas áreas del Asia Menor, parte de Europa, parte de lo que conocemos como el Oriente Medio y tierras bíblicas. Y lo primero que habían impuesto en muchos de estos lugares, repito, era el idioma griego, y el idioma que se hablaba, en que se hacía comercio y muchas cosas, era en este idioma griego, hermano. Y por eso las escrituras, repito, en el Nuevo Testamento son escritas en este idioma. Además, esto contribuyó a que judíos que habían sido esparcidos por otras naciones, donde hacía presencia el imperio griego y el romano, que es el cuarto, que es, dice, las piernas de hierro, porque el imperio romano fue el que más duró, alrededor de 500 años. Fue un imperio muy fuerte, muy vasto, hermano, que se extendió por muchos lugares. Cuando nuestro Señor Jesucristo nace en Belén de Judea, entonces está bajo el gobierno del imperio romano. Pero el imperio griego tuvo que ver mucho en la parte administrativa de lo que fue el imperio, de lo que fue el imperio romano. Por eso se llama la cultura grecorromana, porque hubo una fuerte fusión. Aunque dominaba y gobernaba el imperio romano sus provincias y muchos lugares más, pues reitero que la influencia de la cultura, del idioma, del tradicionalismo, de los dioses, de todas estas cosas, prácticas paganas, venían precisamente como herencia de los griegos, hermano. Entonces los romanos vienen y construyen calles, y esto aportó también para el crecimiento y avance del evangelio, porque ahora contaban con esa misma lengua, el griego, que se hablaba en muchos lugares más, y por eso los discípulos del Señor y como Pablo, que fue un misionero, aprovecharon estos caminos que construyeron los romanos y el idioma para llegar al antiguo mundo, hermano. Y ahí se cumple la palabra que dice, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, amados hermanos. Entonces, finalmente habla de un reino de pies de hierro y barro, que es el nuevo imperio romano, que es el que se tendrá que levantar, hermano, en los postreros días, y donde se cumplirá finalmente, hermanos, lo que hemos estado nosotros. Sí, allí se dará entonces paso, se dará lugar a lo que
se conoce como el nuevo orden mundial, es decir, que se tendrá que volver a restablecer el imperio romano, tendrá que volver a resurgir y de allí estará el anticristo que llevará a cabo todas estas cuestiones que hemos estado ya conociendo y que vamos a conocer más por la palabra de Dios. Espero, amados hermanos, que nos envíen cómo les pareció esta nueva experiencia con las más didáctico, con las diapositivas, a manera de conocer su aprobación o su desaprobación. Quiero ser lo más sencillo posible y quiero ser lo más claro, porque mi interés no es hablar y hablar, sino realmente que ustedes puedan entender y su estudio personal ser enriquecido, que ustedes también puedan aprender y que también el día de mañana puedan enseñar y compartir la palabra del Señor en estos temas que a veces para muchos dicen, no, eso es muy difícil, eso no lo entiende nadie. No, yo creo que si el Señor nos ha permitido abordarlo es porque también nos dará la gracia, la sabiduría y la capacidad de entenderlo. Hasta aquí quiero dejar por hoy. La invitación sería para el miércoles, Dios mediante, si el Señor nos da vida, nos da fuerzas. Les espero nuevamente, amados hermanos. Espero seguir contando con ustedes. Llegado el caso que se restablezca el congregarnos de manera presencial en los templos, seguiremos utilizando estos medios para alcanzarlos a través del estudio. Y sería bueno organizar un grupo de los hermanos que quieran, porque sé que todos no quieren, hermano. Esto no es ningún secreto. Y lo digo abiertamente porque sé que es así. Hay gente que no les gusta estudiar la palabra, no les gusta sentarse a escuchar. A ellos les da sueño, les da pereza. Toda serie de experiencias negativas, hermano. Qué triste que estudiar la palabra y conocer la palabra para muchos es que pereza, qué aburrimiento, pero usted los viera en otras actividades, son los primeros en esas cuestiones, hermano. Entonces, yo les estaré avisando y de pronto formamos un grupo en el Facebook o en otra red, puede ser en YouTube, no sé. Y la idea es que los que queramos de verdad, los que deseen aprender, pues lo podamos hacer de manera precisa y de manera más amplia. Me despido de ustedes, no sin antes desear la bendición del Señor para sus vidas y sus familias y agradeciéndoles, hermano, de verdad, porque es una bendición poder compartir con ustedes todo esto que el Señor pone en nuestras manos y a disposición. Que Dios les bendiga a todos y el Señor les guarde, amados hermanos.